Lo último en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes y mucha atención. Noticias Caracol conoció la audiencia reservada en la que fue judicializada la mujer que se hizo pasar como capitán del ejército para acceder a información clasificada como de seguridad nacional. Tatiana Zanabria, usted tiene los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En medio de la audiencia a la que tuvimos acceso, la falsa militar se ve bastante afectada, mientras la fiscal 11 especializada contra organizaciones criminales detalló cómo la mujer presuntamente habría ayudado a ordenar varias diligencias de allanamiento aprovechándose de su ingreso a reuniones de carácter reservado realizadas en instalaciones militares como lo fue el Batallón de Fuerzas Especiales número 5. Pero no solo alertó de las posibilidades que tenía ella de acceder a información de bandas delincuenciales, también indaga sobre los elementos que fueron incautados en dichas diligencias y que nunca aparecieron. Escuchemos. Usted, la persona encargada de infiltrarse también dentro de organizaciones criminales para obtener información de inmuebles, personas, modus operandi, con el fin de reportar operatividad al Bafur número 5 y también llevar a cabo posteriormente hurtos en inmuebles allanados. Alternamente entregar información a las organizaciones criminales de los allanamientos y las capturas que iban a ser realizadas. Pero el poder y la confianza que según la Fiscalía logró ganarse la militar no habría arrojado solamente diligencias de allanamiento, también habría sido utilizado su papel falso para realizar reuniones en batallones, en unidades militares. Algunos de ellos contaron con la asistencia de funcionarios de la Fiscalía. El objetivo, según el ente investigador, era ganarse terreno o confianza también de estos funcionarios. Una actividad de polígono, haciendo uso de armamento de uso privativo de las fuerzas militares en las instalaciones de la Escuela de Caballería, ubicado en la carrera séptima con calle 106 Norte de Bogotá, con la asistencia de fiscales, asistentes de fiscal, familiares y hasta menores de edad. Actividad convocada por usted en calidad de presunta oficial del Ejército. En este momento avanzan las diligencias para que estas 3 personas sean trasladados a diferentes centros penitenciarios del país. Gracias, Tatiana. Con esta información le damos paso a los titulares de otras noticias de Colombia y el mundo de este jueves 2 de octubre en Noticias Caracol. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les contaremos sobre las reacciones de los empresarios y comerciantes ante las manifestaciones pro-Palestina que terminaron algunas de estas en vandalismo. Daniela, además les tenemos los detalles de una gigantesca operación contra la extorsión y el secuestro. Y les hablaremos de una velatón por 2 policías que completan 2 meses en poder de grupos armados. Y terminó la arriesgada aventura de la flotilla humanitaria Sumut, que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayudas. Tras ser interceptados por las tropas israelíes en el mar, los activistas que iban a bordo de unas 40 embarcaciones quedaron detenidos y a esta hora son trasladados al puerto de Ashdod para ser deportados. Se informó que al menos 11 activistas iniciaron huelga de hambre en protesta por la detención, que califican como ilegal. En diferentes cámaras de las flotillas quedó registrado el momento en el que las fuerzas israelíes ingresaron a cada una de las embarcaciones. Con armas les apuntaron e inspeccionaron cada rincón. Incluso algunos recibieron chorros de agua. Varios de los barcos de la flotilla fueron detenidos y sus ocupantes también, para ser trasladados a puerto y serán deportados a Europa, según ha dicho Israel. Dentro de ellos hay 2 colombianas que grabaron videos previos para ser publicados si eran detenidas. Si estás viendo este video, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas. Si estás viendo este mensaje es porque he sido secuestrada por las fuerzas ocupacionales de Israel. Pese a ello, los activistas de la flotilla aseguran que siguen navegando con fuerza y que hay más embarcaciones en camino. Israel aseguró que ninguno de los barcos ha logrado romper su bloqueo naval al territorio palestino y que queda en el mar un último barco. La coordinadora de uno de los equipos legales que apoyan a la flotilla de Gaza aseguró que se perdió la comunicación con todas las embarcaciones. Actualmente estamos bastante lejos de los buques restantes que aún no han sido interceptados por la Armada israelí, pero nos han informado que más de 500 colegas participantes de esta flotilla están bajo custodia o detención israelí. Añadió que el Mykenno, uno de los barcos restantes, fue rastreado en aguas de Gaza la última vez que obtuvieron su posición.
El Mykenno, uno de los barcos que hemos estado vigilando, se acerca cada vez más a Gaza, según el rastreador. No tenemos forma de confirmarlo de forma independiente porque no tenemos comunicación. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que su país hará todo lo que pueda para garantizar a sus connacionales un regreso seguro a Italia. Sin embargo, criticó una vez más esta misión. Sigo creyendo que todo esto no beneficia en absoluto al pueblo palestino. Por otro lado, me parece que causará muchos inconvenientes al pueblo italiano. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó apoyo a los tripulantes. Yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que, lógicamente, los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera. Y el gobierno de Donald Trump calificó la flotilla de provocación deliberada e innecesaria y que Estados Unidos está centrado en hacer realidad el plan de paz del presidente. Entre los centenares de activistas de 45 países detenidos por la Marina de Israel están las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. El presidente Gustavo Petro exigió su liberación y anunció la expulsión de toda la delegación israelí de nuestro país. Hablamos con un colombiano que hace parte de esta misión. Puntualmente, ¿ustedes han podido establecer qué ha sucedido con Luna y Manuela y cómo va el proceso de deportación? La información que nosotros y nosotras tenemos es que ellas están siendo trasladadas al puerto de Ashot, que es una ciudad, un puerto que está entre Tel Aviv y la Franja de Gaza, más o menos como en la mitad. Pero digamos que no hemos recibido como más información oficial al respecto. Juan, quisiéramos saber un poco más de Manuela y de Luna. ¿Ellas quiénes son y cómo llegan a integrar esta gran misión? Ellas son dos lideresas sociales, ambientales. Acá quiero resaltar algo también, decírselo al país, porque hemos recibido muchos mensajes diciéndonos que por qué no estamos luchando por Colombia, y créannos que llevamos toda la vida luchando por Colombia. Estuvimos en las calles en el estallido social, hemos estado en los territorios junto a las comunidades indígenas. Por ejemplo, Manuela es una mujer que tuvo que exiliarse después del estallido social porque recibió amenazas. Ella es muy cercana a todos los procesos del Cauca, de las comunidades indígenas de allá. Es una mujer muy valiente que ha estado resistiendo, digamos, a través de sus conocimientos también médicos. Durante el estallido social ayudó a salvar vidas, digamos, en los puntos de resistencia en Cali. Entonces, digamos, es una lideresa social, una activista, lideresa ambiental, defensora de nuestros territorios. Y el caso de Luna, digamos que también es muy similar. También es una mujer que fue exiliada después del estallido social, como muchas y muchos colombianos. Ella es de Sogamoso y allá tuvo unos procesos también, digamos, sociales, una casa de paz, una casa cultural, y también por situaciones, digamos, similares tuvo que exiliarse. ¿Cómo está ese proceso de la deportación? Por dos razones. Entiendo que Colombia hace bastante tiempo pues rompió relaciones con Israel e incluso el presidente recientemente pues expulsó el cuerpo diplomático. Entonces, pues, ¿cómo ustedes están haciendo para que ellas puedan regresar o a algún país de Europa o acá a Colombia? Han abierto canales diplomáticos con la Embajada de Argelia, con la Embajada de Egipto, con la Embajada de España. También me han contado de contactos con la Embajada de Holanda, con el Vaticano. Entonces, digamos que se abrieron diversos canales que, digamos, se están utilizando en este momento para realizar esta liberación. Además, pues cabe señalar que la Global Sumut Flotilla, como organización, digamos, nosotros tenemos un equipo legal y hay una ONG que está encargada a través de unos abogados allá en Israel como de hacerle seguimiento a estos procesos. Nosotras ya le trasladamos los números de teléfono de las abogadas a la Cancillería para que hicieran contacto con ellas, y entiendo que pues esta entidad ya está realizando las gestiones pertinentes. El fallido intento de la flotilla para llegar hasta la Franja de Gaza desató protestas pro-palestinas en varios países que lamentan lo sucedido y piden que Israel detenga sus acciones militares en el enclave palestino. Barquitos de papel con la bandera de Palestina amanecieron en las calles del centro de Roma. También varias carpas en las que algunos activistas realizaron una protesta pacífica. Buscan un cambio en la guerra en Gaza, así lo separen más de 2.300 kilómetros de distancia. Creo que los hechos hablan por sí solos. El derecho internacional se ha violado en muchísimas maneras. Una comisión de la ONU ha declarado que esto es un genocidio. Los políticos no están respondiendo a las demandas de la sociedad. Pedimos a nuestros gobiernos que hagan algo, que ayuden y que no sigan suministrando armas a Israel. En España se convocaron por lo menos 40 manifestaciones en distintas ciudades. El sindicato de estudiantes invitó a vaciar las aulas de institutos y universidades de todo el país para sumarse a una huelga de 24 horas.
Madrid vive una de las manifestaciones más concurridas. En Turquía, manifestantes llegaron hasta las afueras del consulado de Estados Unidos en Estambul. Piden que Washington detenga su apoyo inquebrantable al gobierno de Netanyahu. En la capital, Ankara, se presentó un hecho similar, mientras que los manifestantes iban siguiendo por internet el momento cuando las fuerzas israelíes empezaron a interceptar las embarcaciones. Estos barcos que transportan exclusivamente civiles, incluidos 9 ciudadanos turcos, fueron interceptados ilegalmente. Esta acción de Israel es completamente errónea. En Buenos Aires, Argentina, cientos de personas pidieron al gobierno de Milei que vele por sus connacionales que iban en la misión humanitaria. Exigimos que todo el mundo se pronuncie, que el mundo entero se pronuncie, que toda la dirigencia política de nuestro país se pronuncie. Acá no se puede mirar para otro lado cuando acaban de sufrir un ataque criminal. Esto viola absolutamente el derecho internacional, viola totalmente cualquier legislación mundial. Para los próximos días hay protestas convocadas en América, Asia, Oceanía, África y Europa. El operativo para bloquear el avance de la flotilla humanitaria que tuvo lugar en aguas internacionales también causa polémica y abre muchos interrogantes sobre los derechos de los activistas y los derechos del Estado de Israel. De eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿qué tan legal es la interceptación que se llevó a cabo? Buenas tardes. El bloqueo naval de Israel a las costas de Gaza se enmarca dentro de lo que se llama el Manual de San Remo de 1994, un manual que guía lo que pueden hacer los estados cuando están en un conflicto armado, en una guerra, para proteger sus costas y sus territorios marítimos. Y este dice que hay 3 condiciones que deben cumplirse para declararse un bloqueo naval. El primero, anunciarle a toda la comunidad internacional y de manera contundente que va a empezar un bloqueo naval. La segunda condición, definir de dónde a dónde va a ir ese bloqueo, cuáles son sus límites geográficos. Y 3, avisarle también a todo el mundo que están dispuestos a intervenir, a interceptar a quienes traten de forzar o romper ese bloqueo. Esto es muy importante. Así, el bloqueo de Israel a Gaza cumple con estos objetivos. Los bloqueos navales empiezan para impedir que los enemigos de un Estado puedan llevar insumos o armas a territorios y ayudar al enemigo. Así, Israel declaró este bloqueo desde el año 2009, luego de que el grupo terrorista Hamás se tomara la Franja de Gaza. Y así como empezó en ese momento, empezaron también las flotillas, que han sido varias, tratando de romper ese bloqueo. Primero, la de Mavi Mármara, y esta fue la intercepción más violenta que se ha dado. En esta murieron 10 turcos tratando de llegar a la costa de Gaza. Ha sido la más violenta. Después de la guerra del 2023, ha habido 4 intentos de flotillas para romper el bloqueo naval. En 3 de estas ha participado Greta Thunberg. En estas estamos ahorita en la flotilla Sumut, y aquí les cuento. Cuando alguien está en la flotilla y dice, como es el caso ahora, que están haciéndolo para llevar ayuda humanitaria a Israel, es un tema. Pero cuando dicen, como hemos escuchado en los audios, que van a romper el bloqueo naval, el tema se convierte en político. Están declarando un objetivo político frente al cual Israel tiene que actuar. Por eso las intercepciones que se dan en agua internacional para impedir que entren a su territorio, aclaro, ni Israel ni Colombia son miembros de la Convención de los Mares de Naciones Unidas. Ahí no aplica ese derecho. Lo que sí aplica es evitar cumplir el objetivo político de la flotilla, por eso las intercepciones y eventualmente las retenciones, expulsiones y deportaciones. Teresita, en medio de la celebración de la fiesta más importante del calendario judío, un ataque a una sinagoga en Manchester, Inglaterra, dejó 3 muertos y 3 heridos de gravedad. El hecho confirma una tendencia preocupante en el Reino Unido y en otros países del mundo también, un aumento en los delitos antisemitistas en los últimos 2 años, desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. El atentado ocurrió en la congregación hebrea de Heaton Park durante la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, cuando los creyentes asisten varias veces al día para rezar. La policía ya lo catalogó como un ataque terrorista.
Se están desplegando efectivos policiales adicionales en las sinagogas de todo el país y haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra comunidad judía. Presuntamente, el agresor habría llegado al lugar arrollando transeúntes con su vehículo y posteriormente apuñaló a un hombre frente a la sinagoga. Según los testigos, el hombre también habría intentado entrar al recinto con objetos sospechosos en su cuerpo, pero fue detenido por miembros de la comunidad judía, quienes dieron aviso a las autoridades. 2 personas han muerto, el atacante fue abatido a tiros por la policía. Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar no podemos confirmarla en este momento. Otros 3 ciudadanos se encuentran en estado grave. Los agentes realizaron un despliegue y lograron abatir al presunto autor del atentado, del quien aún se desconoce la identidad. Además, afirmaron que ya detuvieron a 2 personas más por su presunta participación en el ataque. También hemos realizado 2 arrestos más y según lo que sabemos, la policía antiterrorista ha declarado que se trata de un incidente terrorista. La comunidad judía ha denunciado que este año el número de ataques antisemitas ha sido el segundo más alto registrado jamás desde 1984 en Gran Bretaña. Israel continuó hoy con sus ataques sobre Gaza, en medio de la incertidumbre por la respuesta de Hamás a la propuesta de paz de Donald Trump. Aunque aún no se ha producido, sí se conocieron varios reparos de ese grupo extremista al texto propuesto. Según fuentes cercanas, Hamás reclama un calendario concreto de la retirada de las tropas israelíes y considera insuficientes las garantías de que Israel cumplirá con poner fin a la guerra. Pero además exige que la Franja de Gaza sea gobernada por palestinos. El ministro de Defensa de Israel hizo un último llamado para que los habitantes de la ciudad de Gaza se desplacen hacia el sur y advirtió que quienes se queden serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo. Gracias, Margarita. 12 del día, 47 minutos. Y a propósito, el gobierno colombiano acaba de anunciar acciones diplomáticas para atraer a Colombia a las 2 ciudadanas que están detenidas por Israel. Luis Eduardo Maldonado, ¿de qué se trata? Pues mire, son varios caminos. Lo primero es que las autoridades consulares de Colombia en Israel están buscando un contacto directo con las fuerzas militares que tienen en su poder a Manuela Bedoya y a Luna Barreto. Hasta el momento, dice la Cancillería colombiana, no han podido hablar con ninguna de las 2 colombianas. No saben cuál es su estado de salud, su estado de ánimo, pero están buscando los mecanismos entonces para traerlas a Colombia. Hablan de 3 caminos, puede ser una deportación, puede ser una expulsión, pero eso depende de las autoridades de Israel o que se las entreguen a las autoridades consulares colombianas y Colombia entonces miraría los mecanismos para traerlas a nuestro país, incluso podría ser un vuelo humanitario. Habla el viceministro Mauricio Jaramillo. Es importante que la gente sepa que cuando se la detienen en el exterior, un derecho al que la gente tiene es el derecho de la asistencia consular. Ese derecho lo vamos a prestar el viernes, el sábado no se puede porque es un día religioso, un festivo siempre en la sociedad judía, y a partir del lunes vamos a retomar de nuevo el contacto para la gestión consular. Eso es lo que estamos tratando de afinar, exactamente a partir de qué momento podemos empezar esa gestión. Lo que sabemos es que van a ser trasladadas de un centro de retención a otro en el sur de Israel, y una vez nos informen sobre ese centro de retención se activa la gestión consular para que la persona que está ejerciendo las labores consulares, Carlos Piñeros, pueda acompañarlas, pueda constatar el estado de salud y asesorarlas en todo el trámite legal para que cuanto antes regresen al país. El viceministro Mauricio Jaramillo dice que lo que cometió Israel es un acto ilegal porque las colombianas estaban adelantando tareas humanitarias en la Franja de Gaza y que por supuesto esto acarrea consecuencias económicas y consecuencias diplomáticas. Económicas, ya lo saben ustedes, el presidente pidió revisar el Tratado de Libre Comercio con Israel, pero también diplomáticas, porque ayer el presidente dijo que se tiene que ir de Colombia el cuerpo diplomático de Israel y dice el viceministro que eso es en cuestión de días. Las imágenes que hemos visto de otras embarcaciones es de militares que llegan con fusiles de asalto apuntándole a la gente. Entonces sabemos que es gente que está pues bajo shock, es gente que ha venido viajando durante varios meses en condiciones que no son las mejores, no estaban viajando pues en primera clase. Entonces lo primero que nos preocupa es que estén bien en su integralidad, físicamente que estén bien, y a partir de ahí empezar ese trámite de expulsión o de deportación.
Muy bien, pero entonces el gobierno colombiano dice que esto puede ser recíproco. Si Colombia decide expulsar a los funcionarios diplomáticos de Israel, pues Israel podría tomar esta misma medida en los próximos días. Luis Eduardo, y tras las protestas de este miércoles frente a las instalaciones de la ANDI en Bogotá, los gremios hicieron un llamado a los manifestantes para no estigmatizarlos. Las manifestaciones pro-Palestina iniciaron sobre la calle 72, luego se trasladaron frente a la sede principal de la Asociación Nacional de Industriales. Algunos encapuchados lanzaron objetos contra locales comerciales de la zona. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, rechazó lo ocurrido y envió este mensaje. Rechazamos rotundamente que las vías de hecho se impongan en la actividad de la discusión pública. No puede ser que en Colombia se atente contra la sede física de un gremio tan importante como la ANDI. Nosotros creemos que no es la forma efectiva de conversar alrededor de las relaciones internacionales ni de las condiciones propias de ese país. Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro invitándolo a que haga un llamado a quienes se manifiestan para que no apelen a la violencia. Yo vi que esa manifestación de ayer en la 72 fue apoyada por el presidente de la República. Y está muy bien, obviamente, está en todo el derecho del presidente, ni más faltaba. Pero sí aprovecho para hacerle un llamado al presidente, que le haga un llamado él a quienes se manifiestan en cualquier manifestación, para que no apelen a la violencia, para que no destruyan, para que no afecten los bienes de las personas. Eso desvirtúa cualquier protesta, cuando apelan a la violencia. Más información, una banda de delincuentes que utilizó un falso carro de transporte de valores intentó cometer un multimillonario robo en el Banco de la República de Santa Marta. 10 de sus integrantes fueron capturados. La banda pretendía usar un carro de valores falso para cometer el robo al Banco de la República. El vehículo, con 4 supuestos guardas de seguridad, alcanzó a ingresar a un sector conocido como la Cámara Baja del banco, un subterráneo que es la entrada para las bodegas. Uno de los funcionarios de la entidad se dio cuenta que el carro ingresado no era de la empresa, dato que fue clave para descubrir a los asaltantes. La capacidad de observación del cuerpo de seguridad de la Brinks y del Banco de la República. Observan que el vehículo no corresponde a las características de sus vehículos, llaman inmediatamente a la Policía Nacional y en una reacción inmediata, oportuna, menos de 1 minuto 30 segundos estábamos en el lugar. Después de media hora intentando que los asaltantes salieran del sitio, la policía decidió entrar, reducir a los delincuentes y capturarlos. En otros lugares de la ciudad también hubo detenciones. Los otros capturados son en la parte externa, es la red de apoyo logístico de los que estaban dentro de las instalaciones de la Brinks. Posteriormente, 3 horas después, en el sector de Rodadero se logra interceptar otro vehículo que también con placas falsas. 3 sujetos llevaban unos elementos industriales, oxígeno y sopletes que se utilizan para, entre de otras cosas, dar apertura a una caja de seguridad. De hecho, en este momento nosotros estamos ofreciendo recompensa para esclarecer los hechos y nos den información. Los 10 detenidos serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas. Y continúa la incertidumbre con lo que ocurrirá con 3 grandes conciertos que están previstos para los próximos días en Bogotá. El distrito insiste en que los empresarios todavía no han entregado la documentación que se necesita para autorizar dichos espectáculos. A 5 días del concierto de Guns N' Roses a desarrollarse en el escenario Vive Claro, que durante estos días ha estado en el ojo del huracán, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la falta del permiso no es un trámite burocrático, sin que más allá está la seguridad de los asistentes. En el caso del IGER, que ha sido la discusión particular en este caso, básicamente, le corresponde revisar que el sitio, en términos integrales, tiene las medidas para mitigar el riesgo que ajustan para avanzar en la seguridad de la población que va a asistir. Esa es la responsabilidad, tiene que cumplir esa responsabilidad. No es un tema burocrático de un papelito, no es que estén pidiendo la cédula al 150, no, están pidiendo documentos que soporten y certifiquen
que es realmente seguro en cualquier escenario, estoy hablando en general, en cualquier escenario realizar una aglomeración y proteger obviamente a la ciudadanía que asiste. Pronunciamiento que se suma al llamado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quienes le solicitaron al mandatario desde mediados de año verificar la seguridad estructural del escenario, mencionando aspectos como vibraciones, anclajes, conexiones, entre otros. Pero este no sería el único espectáculo que está en vilo. La Secretaría de Gobierno también negó en primera instancia la realización del concierto de Luis Alfonso en el Estadio del Campín y el Festival Salsa al Parque en el Simón Bolívar, ambos programados para este fin de semana. Todavía entidades y empresarios están en el trámite de entrega y revisión de documentos para poder expedir los permisos, pero estamos dentro de los tiempos normados por las distintas regulaciones que existen. Según el distrito, la ley, la norma, permite que hoy en día los empresarios puedan entregar la documentación y cumplir los requisitos a último momento, situación que espera cambiar en las próximas semanas. A esta hora en Bucaramanga anulan la prohibición del consumo de drogas en parques, plazoletas, escenarios deportivos, culturales y educativos. La decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Santander, quien explicó que la restricción viola el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores, que ya había sido protegida por la Corte Constitucional. En este mismo documento, el tribunal le pide a la alcaldía que ajuste el decreto que entró en vigencia desde enero de 2024 para que se restrinja el consumo de sustancias psicoactivas en horarios y espacios específicos en los que niños, niñas y adolescentes no estarán allí, como fue una medida tomada en la administración de Jaime Andrés Beltrán. El exalcalde dijo en su cuenta de X que un fallo judicial no puede regresar a Bucaramanga al pasado, cuando los parques eran marihuanólogos. A esta hora hay alertas en Cúcuta por la entrada de combustible de contrabando proveniente de Venezuela. La gasolina llega en Pimpinas y se comercializa en las calles, afectando a más de 340 estaciones de servicio que hay en esta zona de frontera. El gremio advierte que mientras el parque automotor sigue creciendo y el cupo legal de combustible sigue congelado desde hace más de 3 años, el contrabando se dispara. Cada pimpina ilegal que circula en la ciudad significa menos ventas legales, menos recaudo y menos inversión para Norte de Santander. Por ahora el gremio está pidiendo a las autoridades como la Policía Fiscal y Aduanera fortalecer los controles para cerrarle el paso al contrabando. A esta hora en Cali es noticia la captura de 18 personas señaladas de pertenecer a una banda delictiva denominada Los Chacales, responsables de delitos como homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, hurto y microtráfico en las comunas 14 y 15 de Cali. Según las investigaciones, esta estructura se encargaba de intimidar a comerciantes y propietarios de viviendas para exigirles pagos que iban desde los 10.000 hasta los 2 millones de pesos mensuales, con el fin de permitirles realizar actividades de comercio o habitar en la zona. Los señalados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con Mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Vamos ahora con una muy buena noticia en materia de salud. Bogotá inauguró el primer laboratorio público de genómica del país. Doctora Fernanda, usted nos cuenta esto, ¿por qué es tan importante? Ana, buenas tardes. Sí, bueno, es un paso muy importante desde el sector público hacia lo que se ha denominado medicina de precisión, medicina personalizada. Hoy sabemos que, por ejemplo, enfermedades como el cáncer tienen una genética diferente dependiendo del paciente. Antes, en 2 mujeres con cáncer de mama se pensaba que los tumores eran iguales. Ahora, cuando se hacen estos análisis con la última tecnología, los tumores pueden tener características genéticas diferentes y eso incide, entre otros, en su respuesta al tratamiento. Por eso, tener un laboratorio que haga este tipo de pruebas mejora el diagnóstico, la prevención y el manejo no solo del cáncer, sino de otro tipo de enfermedades como las huérfanas, las neurodegenerativas, las autoinmunes, todas condiciones complejas. OMIMED es un laboratorio con tecnología de punta y personal altamente especializado creado dentro del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud en Bogotá, que permitirá procesar y analizar gran número de moléculas como genes y proteínas, entre otros. Para, por ejemplo, poder predecir ciertos cánceres y cómo van a responder a su quimioterapia.
se pueden hacer pruebas genéticas al tumor y con esto el médico, el oncólogo puede entonces decidir qué tipos de tratamientos pueden responder el paciente mejor. O por ejemplo susceptibilidad genética a ciertas enfermedades autoinmunes o a ciertos cánceres familiares. Esto también permitirá, por ejemplo, tener perfiles genéticos propios de nuestra población y estudiarlos para saber si hay relación con diferentes condiciones y así entender mejor el comportamiento de ciertas enfermedades crónicas, raras y complejas. Es un paso importante hacia la medicina personalizada y, por lo tanto, para estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más específicas, precisas y dirigidas. En un hospital universitario, por ejemplo, en el HUN, en el Hospital de la Universidad Nacional, hay un grupo de reumatólogos que están estudiando una población de pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces ya tenemos toda la muestra de más o menos unos 150 pacientes y entonces estos 150 pacientes estaban esperando que esta infraestructura estuviera lista. Ya podemos entonces hacer los testeos, hacer toda la analítica de datos para empezar a buscar ese tipo de biomarcadores genéticos. Además, se trata del primer laboratorio público de esta categoría en el país. Entonces aquí vamos a procesar muestras de origen sanguíneo, vamos a hablar de plasma completo, de plasma sanguíneo, de sangre, de células, ya sean en tejido fresco, en biopsias, podemos trabajar también cualquier tejido biológico que tenga células, pues va a poder ser susceptible a extracción de ADN. Se abre sin duda una innovadora puerta de oportunidades, incluso para investigación e intervenciones no solo a pacientes y comunidades desde lo clínico, sino también en salud pública. Nos centramos mucho en el humano, pero hay microorganismos que también varían o mutan y generan esa resistencia a fármacos. Entonces uno podría hacer una secuenciación del genoma de las bacterias y determinar si esas variaciones generan una resistencia a ciertos fármacos o pues, sobre todo antibióticos, ¿no? Así, Bogotá reafirma su compromiso con la innovación en salud y la investigación biomédica al servicio, entre otros, por supuesto, de la red pública de hospitales del distrito. La información sobre la genética de muchas condiciones de salud suele venir de afuera, de investigaciones en otros países. Con esto, insisto, nos fortalecemos para crear datos de nosotros, que tenemos contextos diferentes a los demás, y eso sin duda impacta en la salud y en la enfermedad. Feliz tarde, Daniela, Ana. Feliz tarde también para usted, doctora. 1 de la tarde. La policía, en medio de un mega operativo en 5 ciudades, capturó a cientos de delincuentes dedicados a la extorsión y el secuestro, entre ellos cabecillas de diferentes estructuras armadas, organizadas y de delincuencia común. Así cayeron los 156 delincuentes, según las autoridades, dedicados al secuestro y a la extorsión. Unos en sus casas y otros escondiéndose. Se trató de un mega operativo del Gaula de la Policía simultáneo en 8 departamentos. En medio de esta ofensiva se pudo dar con el paradero de cabecillas financieros y cerebros de la extorsión. Concierto para delinquir y extorsión. Bogotá, Barranquilla, Medellín, Santa Marta y Cartagena fueron las ciudades donde se desarrollaron los operativos. En estos allanamientos se encontraron celulares, tarjetas SIM, libros de cobro de vacunas y armas de fuego. Entre los capturados están miembros del Clan del Golfo, de las disidencias, los Pachenca, el ELN, delincuencia organizada y delincuencia común. Todos con un mismo denominador, se dedicaban a la extorsión de comerciantes y ganaderos. En el departamento de Córdoba se logró la captura de 12 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su cabecilla, conocido con el alias de Javier, responsable de dinamizar las extorsiones en varios municipios de este departamento. Transportadores y vendedores también fueron víctimas de supuestos prestamistas gota a gota, quienes al mes podían recaudar hasta 300 millones de pesos solamente en vacunas, intimidando y ejerciendo presión con homicidios selectivos y reclutamiento de menores. Este año en Colombia se han registrado cerca de 8.625 denuncias por extorsión, según las autoridades, una disminución del 2%, mientras que el secuestro aumentó un 26% con respecto al año anterior, con 126 casos. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención. El presidente Donald Trump acaba de declarar a Estados Unidos en conflicto armado formal con los carteles de la droga.
Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, detalles de este pronunciamiento preocupante. Margarita, es una notificación que envió el presidente Donald Trump a distintos comités en el Congreso, una notificación que debe hacer por requerimientos de la ley. Es de carácter confidencial, pero se filtró al medio New York Times, que está dando detalles en los que asegura que en efecto el presidente Trump le dice al Congreso de los Estados Unidos que el país está oficialmente en conflicto armado en contra de los carteles del narcotráfico y que los traficantes de droga, como por ejemplo los 17 que han muerto durante los operativos militares, son considerados como actores combatientes ilegales, como actores ilegales combatientes. Utiliza un concepto que es el de conflicto armado no internacional, que se desprende de los atentados del 11 de septiembre, es durante el periodo de guerra contra el terrorismo y fue utilizado como la justificación para adelantar operativos en contra de miembros del grupo terrorista Al Qaeda, y que ahora entonces sería la justificación del presidente Donald Trump y de su gobierno para posiblemente un escalamiento de operaciones en el marco de esta guerra contra los carteles del narcotráfico en medio de lo que ha sido la ofensiva militar en el Mar Caribe, con un despliegue sin precedentes en la región, prácticamente sin precedentes, con grupo de anfibio, con destructores, con aeronaves también, con aviones F-35 y con un equipo especial de 4.500 Marines y otros miles de efectivos, fundamentalmente para hacer frente al narcotráfico, pero también a organizaciones terroristas como el Cartel de los Soles en Venezuela. Juan Camilo, gracias. 1:21 p.m. Volvemos a Noticias del País. Que les respeten la vida. Este fue el llamado que realizaron las familias de los 2 policías que cumplieron ya 2 meses secuestrados por el ELN en Arauca. La petición se realizó en medio de una emotiva velatón que hicieron amigos, compañeros y la familia de los uniformados en Casanare. Y pedirle al Señor que sea el que ilumine el camino de aquellos que están privados de la libertad. Entre sus manos, este hombre asegura tener la luz que representa la fe y la esperanza viva de volver a abrazar sano y salvo a su hijo, el patrullero Jordan Fabián Pérez, secuestrado junto con el subintendente Esley Hoyos por el ELN en Arauca el pasado 20 de julio. Durante una emotiva velatón, en Yopal Casanare, amigos y familiares exigieron su inmediata liberación. Y que no dejemos de... Y ojalá esta velatón llegue a los ojos y a los oídos del señor presidente de la República, ya que el ELN se pronunció y tiró, como se dice, las cartas están en manos del señor presidente. Y que el Señor sea la luz. A nuestros héroes queremos enviarles un mensaje claro: la vida es sagrada y la libertad no se negocia. El papá del patrullero Jordan recordó lo último que habló con su hijo antes de salir hacia Arauca. Preocupado porque es una región muy conflictiva y de muchísimo cuidado, y desgraciadamente lo que presumía sucedió. Que le respeten la vida como seres humanos, todos son seres humanos y nadie tiene la culpa de estar en este maldito conflicto. 1:23 p.m. En Cali, cada vez más barrios transforman su entorno con huertas urbanas, composteras y bosques comunitarios, iniciativas que abren camino hacia los llamados ecobarrios. Todo esto hace parte de la Semana de la Biodiversidad. Stephanie Perlaza, ¿usted nos cuenta más? Ana Milena, televidentes, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a esta hora. Usted ya lo decía, continuamos en esta Semana de la Biodiversidad que avanza en su 4º día, día que toma las agendas el tema de la bioeconomía. Por eso hoy los estamos saludando desde el Centro Cultural Confandi, donde se ha instalado CEIBA, la Cumbre de Innovación e Inversión para la Biodiversidad y Economías Futuras. Aquí lo que se hace pues es establecer una plataforma de Colombia, América Latina y el Caribe, dedicada a buscar soluciones que integren ciencia, tecnología y modelos empresariales, por supuesto, sostenibles y amigables con la naturaleza. Pero Ana Milena y televidentes, Cali por estos días no solamente hace alarde de su biodiversidad con varios barrios, con nombres de árboles y de flores, sino también, como usted lo mencionaba, los ecobarrios, porque la gente en la ciudad está aprendiendo otra manera de vivirla, de hacer esa paz con la naturaleza, y precisamente con huertas urbanas, con bosques también se han hecho
este tipo de iniciativas. Y Katrina Melgisovsky hizo un recorrido por algunos de estos barrios y nos cuenta cómo la gente está sembrando futuro. Katrina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Stephanie, televidentes. Yo los saludo desde la plazoleta Jairo Varela en la capital del Valle y quiero comentarles que en esta Semana de la Biodiversidad también es fundamental darle protagonismo a esas estrategias comunitarias para cuidar de la naturaleza. Quiero preguntarle si usted sabía que Cali tiene el primer barrio de Latinoamérica certificado con sello internacional Ecocartier de Francia. Ser un ecocartier o un ecobarrio es un barrio reconocido por sus prácticas sostenibles comunitarias. Yo recorrí algunas de esos lugares y conocí algunas de esas prácticas aquí en la ciudad de Cali que les voy a mostrar en el próximo informe. El recorrido pedagógico ambiental de los ecobarrios de Cali empieza aquí en la emblemática colina e iglesia de San Antonio. Desde este punto se aprecia una panorámica de la capital de la biodiversidad. En Cali, muchas áreas residenciales están en proceso de convertirse en ecobarrios, una iniciativa comunitaria que busca cambiar la forma de vivir la ciudad. La estrategia de ecobarrios tiene 9 líneas de acción: huertas urbanas, sistemas de compostaje, recolección de agua lluvia, utilización de energías alternativas, educación ambiental, ruta selectiva de residuos sólidos. En la plazoleta del Higuerón, junto al monumento a la maceta del artista Diego Pombo, cada sábado campesinos y artesanos dan vida al mercado agroecológico. A pocas cuadras, la institución educativa Normal Farallones se suma a esta ruta con una huerta que donde antes hubo una escombrera, hoy florece como refugio de plantas, aves y polinizadores. Éramos el colectivo de 30 personas, comunidad de todo, y empezamos a limpiar, a sacar escombros, la basurita, Bueno, y eso eran unas jornadas bacanísimas. Tomate cherry tenemos más. Allí también se aprovechan los residuos orgánicos con una compostera que produce abono para la propia huerta y otras partes de la institución. Cerca, en el Parque del Acueducto, otra comunidad sembró el bosque comestible que hoy hace parte de la ruta pedagógica. Pues era un espacio donde era una escombrera y lo que hicimos como comunidad fue sembrar un bosque de alimentos con el método de la agricultura sintrópica. En la Comuna 20 también avanzan procesos similares, huertas, jardines y árboles que no solo verdean el entorno, sino que también fortalecen el tejido comunitario. Sembramos matas, jardines aromáticos para coger, sembramos árboles. Más que proyectos ambientales, son escuelas de vida que demuestran que cuidar el planeta también significa reconstruir la comunidad. 1:27 p.m, es el cuarto día de esta Semana de la Biodiversidad, que tiene una amplia agenda académica pero también cultural. Recordarles a nuestros televidentes, hoy es el encuentro de ciudadanos de Río en el Museo La Tertulia. También está toda la programación cultural que se desarrolla en el circuito de la biodiversidad, que empieza a partir de las 3 de la tarde e irá hasta las 9 de la noche en el Parque de la Retreta. Por supuesto, la invitación para que vengan, todavía hay tiempo de seguir disfrutando de esta Semana de la Biodiversidad. Buena tarde para todos. Daniela. Sí, señora, que tiene una nutrida e interesante agenda. Gracias, Stephanie. Gracias por seguir con nosotros y mucha atención que el Ministerio de Educación acaba de suspender la consulta para la elección del rector de la Universidad del Atlántico debido a desórdenes registrados durante la jornada. Margarita Ariza, buenas tardes. ¿Qué está pasando? Hola, Lucía televidente, muy buenas tardes. Efectivamente, el ministro de Educación, Daniel Rojas, acaba de dar la orden de suspender de manera inmediata la votación que se realizaba en la Universidad del Atlántico para elegir al que sería el nuevo rector del alma mater. Dice que hay personas infiltradas en la universidad agrediendo a los votantes y que no hay garantías de seguridad para los estudiantes. Dice además que la decisión se toma a raíz de las múltiples denuncias recibidas por estudiantes corroboradas por el equipo del Ministerio de Comunicaciones que tiene en las diferentes sedes de esta entidad. Además aseguran que esto es para garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección. Además de tener confirmado, dice, el ingreso de personal ajeno a la universidad que está agrediendo a los votantes. Entonces, esta es la situación que se vive a esta hora en la Universidad del Atlántico, donde repetimos, desde las 8 de la mañana se llevaba a cabo esta consulta para elegir al nuevo rector de la universidad durante el periodo 2025-2029.
Gracias, Margarita. En otros temas les contamos, a pocos días de conocerse el futuro de la reforma pensional que está bajo revisión de la Corte Constitucional, Colpensiones le solicitó a los fondos privados trasladar el dinero aportado por los colombianos que tienen labores de alto riesgo. ¿Qué dice la ley y cómo será el proceso? Aquí les contamos. Fue el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, quien aseguró que los fondos privados tenían que devolver a esa entidad los aportes de miles de colombianos que se desempeñan en oficios de alto riesgo como minería, bomberos, control de tránsito aéreo, gestión de residuos, entre otras. Ellos son más o menos unos 45.000 personas y como ellos tienen que venir con los recursos que se tienen ahorrados en los fondos privados de pensiones, en nuestro primer análisis señalarían que esas 45.000 personas podrían tener un acumulado cercano a los 9 billones. Si bien el gobierno busca adelantar este proceso mientras la reforma pensional es revisada por la Corte, desde Asofondos aseguran que el traslado debe darse bajo el amparo de todas las leyes vigentes. Nosotros pensamos que deben estar definitivamente en Colpensiones, les conviene estar en Colpensiones y estamos tratando de ayudar para que estén allá, para que se pensionen con su pensión de alto riesgo. Sin embargo, el proceso de traslado pues tiene que ser un proceso que cumpla todas las leyes, entre ellas todas las que le dan derecho a los ciudadanos de elegir en qué fondo están. Los fondos privados dicen estar dispuestos a realizar esta transición. Nosotros mismos les decimos, mira, a usted le conviene estar en Colpensiones porque se puede cotizar, se puede pensionar con esas 700 semanas. El punto es hacerlo de forma ordenada. Tanto el gobierno como los fondos privados acordaron realizar mesas técnicas para verificar el número exacto de colaboradores bajo estas condiciones de alto riesgo y llegar a consensos sobre cómo sería el traslado. Una jueza en Florencia, Caquetá, está en el ojo del huracán por cuenta de los videos que publica en sus redes sociales. La funcionaria, quien está siendo investigada disciplinariamente, habló con Noticias Caracol en vivo y denunció irregularidades en su proceso. Que me sigan en el coro los estúpidos. Te voy a sacar el aire de la cabeza. Es la juez Marianela Cabrera. ¿En qué momento hacer videos en TikTok a usted le generó problemas, jueza Cabrera? ¿Cuánto tiempo lleva usted en las redes? Yo empecé a manejar la plataforma de TikTok como a mediados del año 2020. A mediados de la fecha. Es que la claro. Sí. Hoy usted tiene más de 400.000 seguidores, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿En qué momento a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le da por abrirle una investigación a usted? ¿Cómo la notificaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo era ese contexto, jueza Cabrera? Es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, no la nacional. A través de correo electrónico, según lo que dice el auto de apertura, 2 correos electrónicos diferentes, pero en esencia la queja es la misma, tiene exactamente la misma literatura, en donde se manifiesta que yo me visto de manera inapropiada, que realizo videos en la plataforma de TikTok, videos en donde muestro, exhibo mi cuerpo de manera sugestiva, que además estos videos son de connotación sexual, que yo atenta contra el decoro y que pues a mí no me ha pasado nada. Es decir, como que si tuviera que pasarme algo. Y también se manifiesta en la queja que yo no ocupo la totalidad de mi tiempo laboral en el desarrollo de mis funciones. Con las cifras que yo manejo de evacuación de procesos, no es posible sostener de manera fundada que yo malutilizo el tiempo y mi tiempo laboral. Todo lo contrario, lo que hago es irme más allá de la jornada legalmente establecida para poder tener ese rendimiento laboral que yo tengo. ¿Ese indicador de rendimiento cómo es el suyo? A diciembre del 2024 fue del 137% en índice de evacuación de procesos. En estos momentos se me está llevando en mi contra un proceso disciplinario en el cual he sido sometida. Por ejemplo, se ha tomado una captura de pantalla de un video, porque el video es mío, no es una foto que yo haya publicado, es un video, y se le tomó captura de pantalla en donde se me dejó sin rostro. Y tengo una blusa escotada y se me ven los senos. Mis senos son grandes, yo soy una mujer de senos grandes. Y con esa imagen se ha puesto a todos los testigos a que hagan reconocimiento fotográfico.
Digamos, eso no solamente atenta contra la lógica racional probatoria, porque no es posible que usted pueda reconocer a una persona o a una mujer a partir de sus senos, sino que también es indigno. 1:43 p.m. Después de enseñar en varias escuelas, un profesor en Sincelejo ha decidido llevar su pasión por la educación a una cancha popular, donde hoy forma niños entre el juego y el aprendizaje. Soy Edalson Novoa y esta es mi historia. Nuestro proyecto de Sporting Sincelejo ya tenemos más de 350 niños en el proyecto. Después de trabajar en varias escuelas, el profe Edalson avanzó en su proceso de preparación para trabajar con estos niños en la popular cancha Vitar de Sincelejo. El propósito de los niños es ayudarlos a construir sus sueños, ayudarlos a que cada día fortalezcan más sus habilidades motrices y las condicionales que traen, para que tengan esa oportunidad de mostrarse equipo profesional. Es un profe que nos enseña mucho a manejar el balón, a enseñarnos cosas que no sabemos para mejorar en el futuro. Nos enseña muchas cosas y también porque nos ayuda cada día a aprender más. El profe Edalson es un tejedor de sueños con el apoyo de los padres. Nuestros niños invierten su tiempo aquí en el deporte. ¿Y quién quita que el día de mañana mi hijo o otro niño que esté aquí en la escuela haga parte de la selección Colombia o del equipo que él desea? Eso sería maravilloso. Y jugar en grandes ligas como la Champions, la Liga, la Premier League y lograr mi futuro. Por ser líder en este proceso y fomentar el deporte como motor de desarrollo infantil y comunitario, Edalson Novoa es un colombiano que hace historia. Y llegamos a la hora de los Titanes Caracol, el espacio que busca y exalta a esos colombianos que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a nuestro cuarto nominado en la categoría de tecnología. El ingeniero de software y docente John Anderson Soledad, quien lidera InVision, creando proyectos inclusivos que buscan democratizar la tecnología, empoderar comunidades vulnerables y convertir la innovación científica en herramientas de esperanza y aprendizaje para todos. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Estamos dispuestos a impartir la innovación en cualquier lugar donde sea necesario. El profesor John Soledad es fundamental en el desarrollo, aprendizaje y motivación para los estudiantes del Colegio San Rafael Arcángel. Me gusta que nos enseñe robótica porque a mí me gusta la tecnología. Soy John Soledad y he creado una innovación que transforma comunidades y ayuda a grupos vulnerables en el Huila. Hemos desarrollado 12 proyectos apuntándole a los 5 objetivos estratégicos de la ONU en su Agenda 2030. Entre los más destacados se encuentra Cibotit, que es un sistema de reconocimiento de entornos para las personas invidentes, e InVision Touchlear, que es un kit interactivo para poder enseñar de electrónica a niños con discapacidad visual. El sistema Braille. El impacto para los estudiantes de inclusión es muy fundamental y positivo, dado a que estas mentes creativas tienen muchísimas cosas para dar, motivados por nuevas herramientas tecnológicas que lo hacen mucho más fácil. Me ha enseñado, por ejemplo, los diodos LED que sirven para los dispositivos que tienen las pantallas. Me parece chévere todo lo que el profe nos enseña a armar legos. He aprendido electrónica básica, electrónica avanzada, métodos de innovación. Miramos las necesidades de los demás. El enfoque que le da Soledad es muy bonito porque, digamos, parten como de juegos y van estructurando como los conocimientos, los van escalando, ¿sí? Parten de lo más básico y lo más divertido, que en este caso es lo importante porque son niños, a lo más complejo y ya, digamos, estructurado. Hemos intentado impactar a todo el departamento del Huila. Como sede principal, la ciudad de Neiva. Hemos inspirado a casi más de 1000 personas en innovación y hemos impulsado el desarrollo de la educación a casi más de 500 niños en el departamento. Este proyecto se financia a través de recursos propios, donaciones de personas que creen que la innovación puede generarse en el Huila y de diferentes premios y reconocimientos que hemos tenido a través de esta trayectoria. ¿Es cómo se forma un circuito electrónico?
En mi departamento se puede crear la innovación, a ver de esas comunidades vulnerables que son muchas veces excluidas de los avances sociales y los avances tecnológicos. Debemos tomar cartas en el asunto y poder gestionar nuevas ideas para mejorar esa calidad de vida de esas personas. La historia de John Anderson Soledad inspira a jóvenes huilenses a desarrollar proyectos tecnológicos que impulsen el progreso regional y nacional. Su reconocimiento destaca el talento local y reafirma la importancia de la innovación social, promoviendo la visión de un líder en emprendimiento e innovación para el futuro. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia.